Y hoy vamos a hablar de uno de los cerebros tal vez más famosos del mundo, ¿no? El del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ha decidido ayer convertirse en noticia a partir de anunciar la declinación de su candidatura a la presidencia, a lo que sería su reelección. Y usted sabe que esto estuvo precedido por un montón de pedidos, sobre todo de referentes de la oposición, de que se le hagan análisis de deterioro cognitivo a Biden, porque decían que se perdía, se viralizaban las imágenes de él saludando a la nada misma. Doctor, ¿se puede medir el deterioro o la capacidad cognitiva de una persona? Sí, definitivamente uno, digamos, de las propuestas más importantes como para poder detectar si existe un deterioro cognitivo y si existe la posibilidad, por ejemplo, de tener una enfermedad de Alzheimer o de tener alguna demencia de tipo vascular o demencia degenerativa, son las evaluaciones cognitivas. Las evaluaciones cognitivas tienen que ver con una serie de test neuropsicológicos donde se exploran varias alternativas y varios componentes de lo cognitivo. Por ejemplo, la memoria, es decir, la memoria reciente, la memoria inmediata, lo que se llama memoria del trabajo, que es la memoria bastante reciente, la memoria a largo plazo. Luego se estudian lo que es la atención dividida, la atención sostenida, por ejemplo, luego las habilidades visoespaciales, la capacidad de ejecutar y solucionar un problema, la fluencia verbal, digamos, se estudian un montón de parámetros. Y esos parámetros, bueno, nos dan un índice de si tiene un problema neurocognitivo el paciente y en caso de tener un problema neurocognitivo, en qué área se desarrolla ese principal problema cognitivo. Así que es muy importante. Digamos que es uno de los estudios más frecuentes. Esto va acompañado también, por supuesto, del examen clínico, del interrogatorio, que es lo más importante, y por supuesto de diagnóstico por imágenes. Y últimamente se están desarrollando diversos temas junto con la genética, es decir, para ver, estamos convencidos de que existe un problema genético en la elaboración de cierto tipo de proteínas y del citoesqueleto de la neurona, y eso, bueno, está siendo estudiado genéticamente se piensa que es lo más razonable lograr una cura a partir de la modificación genética. Claro. El presidente Biden tiene 82 años, o está por cumplir 82 años, y uno entiende que más allá de alguna enfermedad que pueda tener, que no lo sabemos porque no se ha sometido a esos exámenes, la última vez que lo hizo fue en el mes de febrero y fue más clínico, creo, lo que se hizo. Ahora tiene COVID, fue diagnosticado de COVID. Pero digo, más allá de eso, hay cuestiones de la edad, que son propias de la edad, ¿no? El cerebro empieza a notar cierta deterioro, si se quiere, con el paso del tiempo. Es lógico que ocurra. Y es cierto, de un hombre que tiene, si no me equivoco, 82 años, pero ya en el 2001, cuando él toma la presidencia, ya tenía ciertos problemas de salud, no relacionados quizás con los trastornos cognitivos, pero no olvidemos que venía con un problema de intestino grueso, que fue sometido a colonoscopía apenas asumió, que luego tuvo un diagnóstico de una polineuritis, es decir, una inflamación de los nervios de las piernas que le impedía caminar muy bien. O sea que tenía síntomas y signos que padece una persona de 82 años. Ahora, le sumo un dato más, doctor. Un dato más. Dice, el equipo médico de Biden reveló que el presidente se sometió a 2 operaciones cerebrales por aneurismas, incluido uno que le ocurrió en el lado izquierdo de su cerebro en 1988. No sé si eso será relevante en su estado general. Siempre es relevante porque siempre significa que hubo una injuria dentro del cerebro, y cualquier injuria dentro del cerebro, y además si fue sometido a algún tipo de cirugía, siempre deja algo de secuela. A veces las secuelas son mínimas y pueden ser recuperadas a través de la rehabilitación, pero otras veces también dejan una secuela. Ahora, con respecto a la edad, es cierto, cuando uno más mayor es, se van perdiendo algunas habilidades cognitivas. Pero lo más importante es saber que si uno pierde habilidades cognitivas, puede desarrollar las actividades de la vida diaria normalmente. Es decir, si uno tiene un trastorno de memoria, por ejemplo, un trastorno a veces en la orientación, pero puede desarrollar las actividades de la vida diaria, es decir, la higiene, la alimentación, los juegos,
la comunicación con los demás, el vestido, el de vestido, el baño. Si todo eso lo puede hacer, uno calcula que no tiene un trastorno cognitivo bastante severo. Ahora, cuando el problema cognitivo se traslada a la esfera laboral, se traslada a la esfera personal, entonces va más allá de una demencia senil o una probable llamada demencia senil, que no es tal, pero y ya habla de que tiene otro tipo de problemas. Doctor, ¿se ha establecido, vio que por ejemplo se dice que el momento culmine del hombre es entre los 40 y los 50 años, cuando mejor está físicamente, en experiencia? ¿Se estableció la edad ideal del cerebro, el momento en el que el cerebro está en su mejor momento, o eso es variable dependiendo de la persona? No, es variable con respecto a la persona y tiene mucho que ver con dos cosas fundamentalmente relacionadas con la infancia. Tiene que ver mucho con la educación. Ajá. Y con la educación posterior, y tiene que ver mucho con la desnutrición o con la nutrición. Es decir, si tenemos un cerebro que no ha sido nutrido durante la edad de crecimiento, probablemente tenga mayor posibilidad de tener algún daño neurológico o un déficit cognitivo importante, trastorno de aprendizaje y demás. Si además no fue educado adecuadamente, no ha recibido una educación importante, también eso lo prepara para tener algún problema a la edad. La edad de mayor desarrollo es, como vos bien dijiste, es entre los 40 y 55 años. Digamos que ahí se llega como la plenitud, pero el cerebro, hay que tener esto en mente, no deja de crecer hasta el último día de nuestra vida. El cerebro se sigue reproduciendo fundamentalmente no las neuronas en sí, sino las conexiones entre las neuronas y el citoesqueleto y la formación y el funcionamiento dentro de la neurona. Es decir, no hay neuronas nuevas, pero sí hay conexiones nuevas. Qué bueno, esos son conceptos que se van descubriendo con el tiempo. Doctor, como siempre...